Amigos y amigas, bienvenidos. Les presento en esta ocasión una cámara fotográfica digital marca Sony, modelo CD Mavica. Es una cámara efectivamente que guardas las fotografías en discos CDs de 8 centímetros, aquí como dice la sticker, ahí está, y acepta estos tipos de discos regrabables y por supuesto grabables. Les voy a poner un ejemplo. Aquí tengo un disco que ya se había grabado con otro material. Ahí está. Bueno, este es de 22 minutos, 197 megabytes, pero es un compact disc. Vamos a darle claridad aquí. Ahí está, compact disc. Y ahí dice los minutos y los megabytes. Pero este es el tipo de CD que utiliza. ¿Ok? Ese disco no lo puede leer. Y lamentablemente no tengo discos en blanco de esos en estos momentos. No lo puede leer debido a que ya fue pues formateado en otro dispositivo, entonces no lo reconoce. Ok, entonces aquí le voy a dar claridad, bueno, le voy a dar iluminación para que vean que tiene un pequeño scratch aquí, una pequeña abolladura en la lente. Esto nos mancha, es como un impacto que sufrió la lente. Ahí lo pueden ver muy bien. Es un impacto y pues casi digamos que sí, está como al centro. No se sabe exactamente la calidad de la fotografía como la de esta cámara. Sin embargo, pues estéticamente, electrónicamente sí responde bien. Aquí vemos, ahí está, ahí tiene la forma, ahí tiene el logotipo de compact disc. Vamos a ver un acercamiento que dice grabable y regrabable. Okay. Ahí vemos, aquí tiene la entrada para su cargador, que de hecho la incluye. Y vamos a quitarle la antorcha para que vean que esta parte se ilumina y se alcanza a ver, pues sí, el monitor. Simplemente la prendemos de aquí. Ahí está. Prende rápido. Ahí está. No hay disco, por supuesto, no hay disco. Ahí está la luz que yo les decía. Esta luz, así es una luz LED que trae. Y pues nos dice que no hay disco. Vamos a abrir el compartimento del disco. Ahí está. Ahí está. Ok, bueno, así lo voy a dejar. Voy a dar la antorcha. Ahí está. Ahí se alcanza a ver el compartimento del disco que está excelente. Okay. Solo que, como les repito, no tengo discos en blanco o vírgenes para poder hacer tomas. Sin embargo, pues como pueden ver, sí está bien. Vamos a ponerla acá y vamos a hacer unos aquí unos zooms. Ahí está. Casi no se aprecia mucho porque estamos ahorita con poca iluminación. Okay. Tendría que poner el teléfono casi bien pegado aquí al monitor. Ahí está. O sea, el zoom in, zoom out sí le funciona. Si le quiero dar captura de imagen, no me permite. No me lo va a permitir porque no hay disco. Yo le presiono acá, ahí está, no me permite. Ok, pero ahí, como pueden ver, pues si funciona, si prende bien. Aquí vamos a apagar la luz. Ahí está, ya apagamos el monitor con este botoncito de acá abajo. Es uno que dice on off display. Ahí está, on off display otra vez. Ahí lo podemos prender. Ahí está. Okay. Y sí, efectivamente los controles sí responden. Ahí está el macro. Ok, el flash
flash forzado, el flash, bueno, sin flash más bien. Ahí está en automático, forzado y sin flash. Ok, automático, cuando llega a tomar la foto, se levanta una pestaña de por aquí y es cuando sale el flash automático. Ok, ahí es cuando se le llaman flash pop-up flash. Y aquí arriba, pues aquí podemos ver que tiene para instalarse también un flash adicional. Ok, ahí está, ahí lo tienen. Voy a apagarlo. Ahí está. La batería es la original, por supuesto. Acá está. Y eso sí, esta batería dura bastante, sí tiene muy buena duración. Okay. Aunque bueno, al ser producto de láser, pues todos los láser sí consumen mucha batería, pero cuando la carga uno al tope, sí está bien. Bueno, pues entonces eso sería todo. Aquí ven que la cámara pues sí está bien, todo en buenas condiciones estéticas. Solamente, como les digo, aquí el detalle ese que podemos ver ahí, el scratch de la lente. Ahí está, ese scratch. Una ligera postilladura al lente. Es una cámara de discos compactos de 8 centímetros. Bueno, pues llegamos al final del video. Cualquier duda, comentario, déjenlo ahí y con gusto les respondemos. Saludos, muchas gracias.